Bendiciones, es un gusto nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor y quiero recordarles que hace 2 semanas estuvimos viendo un pasaje muy interesante en el Evangelio según San Lucas capítulo 18, la experiencia y el encuentro que tuvo el joven rico con el Señor Jesucristo. En esta ocasión vamos a continuar tratando el tema Conversemos sobre Cristianismo 2. Porque nos habían quedado algunos asuntos pendientes por tratar. Así que vamos a pedir la dirección de Dios en oración para que ahora el fluir de su palabra recorra las distancias necesarias, pero lo más importante, que esta palabra de Dios pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Oremos. Dios y Padre amado, una vez más venimos delante de tu presencia y queremos, en primer lugar, Señor, orar por el mensajero, por el vocero que tú tienes en esta oportunidad, para que pueda ser un instrumento de bien, de edificación, según tus propósitos. Rogamos también que los canales virtuales, Señor, puedan ser un instrumento para que tu palabra pueda llegar con poder a toda aquella alma que necesite el escuchar de tu palabra. Guárdanos y guíanos, oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En la primera ocasión que hablamos conversemos sobre Cristianismo 1, dijimos que solo hay una única manera de poder obtener salvación y vida eterna, que si bien es cierto, los seres humanos han buscado alternativas y algunos siguen buscando alternativas, la Biblia enseña que hay un solo mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo hombre. También dijimos que en vista de eso hay una urgencia tanto eclesial como social, de que las personas escuchen y sepan sobre el mensaje de salvación. También dijimos hace 2 semanas que muchos de una u otra manera se han preguntado qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna. Incluso recuerdo que mencioné, a veces lo hacemos consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque Dios nos creó de una manera que hay una necesidad que nosotros necesitamos satisfacer. Sin embargo, esa necesidad solo Dios la puede llenar. Encontramos ahora en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del 17 al 22, el relato bíblico que se encuentra en Lucas, solo que tiene algunos matices un poco diferentes. Quiero rescatar que este joven rico, cuando tiene el encuentro con Jesús, y Jesús le hace una serie de interrogantes en cuanto a cómo había sido su vida, me llama la atención porque él dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, este muchacho contaba con una serie de hábitos y costumbres encomiables que nosotros desearíamos ser como ese joven. Sin embargo, a pesar de que tenía un currículum intachable, vemos que la respuesta de Jesús hacia este joven no era una respuesta que él esperaba, porque Jesús le responde: esto no es suficiente, en otras palabras, porque le dice: anda, vende lo que tienes, distribúyelo entre los pobres y ven y sígame. Está más que demostrado a través de la respuesta del maestro de que el proselitismo religioso, las buenas obras, las buenas costumbres, los buenos hábitos no nos hacen hijo de Dios. Un alto porcentaje de congregaciones está integrada por personas convencidas, pero no convertidas. Un alto porcentaje de congregaciones en nuestro tiempo está integrada por personas con un alto intelecto y un alto conocimiento de la palabra de Dios, pero vacíos en cuanto a Dios, porque no son los hábitos ni las buenas costumbres los que nos dan la vida eterna. La iglesia de nuestro tiempo, la sociedad de nuestro tiempo necesita escuchar el mensaje de las buenas nuevas, explicando claramente qué es ser cristiano y qué implicaciones conlleva el ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristianismo es algo que se puede demostrar y Dios espera que tú y yo demostremos nuestro cristianismo a través de nuestro estilo de vida. Para terminar esta pequeña reseña de lo que vimos en el primer punto o en el primer sermón, es: las buenas obras no nos pueden salvar, pero la salvación provoca que nosotros hagamos buenas obras. En esa misma línea de pensamiento, quiero que sigamos conversando sobre cristianismo,
Porque hablar de cristianismo, el primer punto que quiero que veamos hoy es que el cristianismo auténtico es vivencial y persuasivo. Vivencial y persuasivo. Los más cercanos a mi vida, los más cercanos a tu vida, son los primeros que puedan dar buen testimonio de ti y de tu estilo de cristianismo que estás practicando. Tenemos que nosotros como creyentes que aprender a que el cristianismo no es algo meramente intelectual y de conocimiento vacío, sino que es algo vivencial y que a través de lo que nosotros vivimos somos fuentes y canales de bendición para que otras personas se les despierte esa curiosidad de qué es lo que hay en la vida de esa persona y quiera experimentar lo que es tener vida eterna. Las personas y la sociedad de nuestro tiempo no quiere seguir viendo personas que se congregan en determinada iglesia, pero que practican una hipocresía o una doble moral. Las personas quieren ver que aquel Cristo que tú profesas decir conocer, que sea vivencial en la vida tuya, tanto en lo público como en lo privado. Así que muchas personas hoy por hoy dicen ser salvas, pero nunca caminan en la luz. Cuando Jesucristo dijo que nosotros somos luz de este mundo y sal en esta tierra. La segunda cosa que vemos cuando hablamos de cristianismo es que el verdadero Hijo de Dios practica el señorío de Cristo en su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que no tienen mayor problema con el Jesús del pesebre. Incluso en tiempos de Navidad hasta hacen decoraciones y ponen a Jesús, al Jesús del pesebre. Y muchos no tienen problema con ese Jesús. Pero un alto porcentaje de personas tienen serios problemas cuando hablamos del Jesús que quiere y debe ser Señor de tu vida. Jesús no es nada más Salvador, sino que Señor. Cuando tú y yo invitamos a Jesús a venir a nuestra vida, voy a poner un ejemplo, si vamos conduciendo un vehículo, si nuestra vida fuera un vehículo y invitamos a Jesús a venir a nuestra vida, Jesús no va a tomar el asiento del pasajero, no, Jesús va a tomar el volante de tu vida y Él quiere conducir tu vida porque Él quiere ser tu Señor. Eso es cristianismo puro y bíblico. Conversemos de cristianismo. Hay quienes pretenden tener un Dios que ellos puedan manejar. Escuche, ese Dios no se encuentra en la Biblia. Ese Dios lo puedes encontrar en una religión. Ese Dios lo puedes encontrar en una autojustificación. Pero el Dios de la Biblia es un Dios soberano. Y el Jesucristo que salva es el Jesucristo que debe y puede ser Señor de tu vida. Entonces, cuando conversamos de cristianismo, es decir que el Señor es el Señor de toda mi vida, aún de mis pensamientos, de mi vocabulario, de mis planes, de mis decisiones, en el trabajo, en la casa, no solamente dentro de la iglesia. Jesús es Señor. Muchos quieren tener un Dios que ellos pueden manejar, un Dios que se acomode a las demandas, pero no. Hoy por hoy, muchos están en un púlpito, predicando de un Dios que no conocen. Hoy por hoy, hay muchos músicos talentosos, maestras de escuela bíblica. Hoy por hoy hay muchos formadores de futuros pastores en algunas aulas de seminarios y universidades. Hoy por hoy hay muchos formadores de jóvenes y de nuevas generaciones que no permiten que Jesús sea el Señor de su vida. Y el primer elemento es, si has experimentado vida eterna, una de las evidencias inequívocas desde el punto de vista bíblico es que Jesús va a ser el Señor de tu vida. Aunque te pares en un púlpito y hables muy lindo, aunque seas muy persuasivos en tus palabras, es necesario que Jesús sea el Señor
de tu vida. La tercera cosa, conversemos de cristianismo. El cristianismo auténtico tiene implicaciones de nueva vida. ¿Qué es nueva vida? No es apegarnos a una serie de costumbres y de hábitos que enseña una religión, aunque muchas de esas costumbres son muy buenas. No, la nueva vida significa la vida de Cristo en ti. El joven rico no tuvo la capacidad de ir y vender. No tuvo la capacidad de seguir a Cristo. El joven rico nos deja en evidencia cuál era su prioridad. Su prioridad eran las riquezas. No estuvo dispuesto a que el señorío de Jesús fuera el que controlara su vida. No, a él lo controlaban las riquezas, a pesar de que era una excelente persona, como dije al principio, de buenos hábitos, de buenas costumbres. Dice que respetaba a los padres y cumplía con casi todo lo de la ley. Pues conversar de cristianismo no es nada más hablar de que Jesús es el Señor, sino que también tiene implicaciones de nuestra vida. Ahora, lo que vivo, lo debo de vivir para honrar y glorificar el nombre de Dios. Hay quienes pretenden ser seguidores de Cristo, sin que esto implique un giro en su vida. Entonces, ¿dónde queda el llamado que hace Dios a que vivamos como nuevas criaturas? Queremos ser cristianos muchas veces sin asumir las demandas que Dios tiene. Implica para ser cristiano aceptar no solamente una salvación por gracia, sino también que Dios transforme nuestra vida. En algunos casos es más sencillo que otros, pero hay quien dice, no, yo vine así y así me quedo. Dios va a cambiar tu vida si realmente le has conocido. Porque el arrepentimiento significa cambio de rumbo. Dios espera que en estos tiempos las personas de nuestra sociedad puedan ver vidas cambiadas y transformadas por Jesús. Muchos andan buscando una u otra congregación donde se les enseñe lo que ellos quieren oír. Pero no se trata de que yo empiece a predicar lo que usted quiere oír. Se trata de que yo predique lo que usted necesita oír. Y usted necesita escuchar que Dios quiere ser el Señor de su vida, y eso implica una nueva vida, que conlleva decisiones, unas muy grandes, otras muy fuertes, sí, pero es la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Por último, conversar de cristianismo, cristianismo genuino. 3 elementos importantes para hablar de un cristianismo genuino. Podría mencionar muchos más. 1, Dios es primero. Por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona, por encima de cualquier circunstancia, Dios es primero. Sin medir consecuencias terrenales, el joven rico dejó en evidencia que era lo primero para él. ¿Qué está de primero en tu vida? ¿Una relación de pareja? ¿Las riquezas? ¿La fama? ¿Qué está de primero hoy por hoy en la plataforma de los músicos cristianos? ¿Que suene lindo o un señorío de Jesús en la vida de ellos? ¿Qué está de primero en la vida de los predicadores? ¿Quedar bien con la audiencia o predicar la palabra de Dios tal cual es? Conversemos de cristianismo. Un cristianismo genuino pone a Dios de primero, más allá de las consecuencias que puedan haber. Pero también un cristianismo genuino aplica la Biblia como máxima autoridad en su vida. Hay todo un arsenal en el mundo de nuestro tiempo que va contra Dios. Y Santiago, ¿qué nos dice? Quien se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El cristianismo genuino entiende que esto no es algo en lo cual tú puedas acomodar a tu vida. El cristianismo genuino entiende que esto tiene autoridad sobre tu vida, desde el pastor hasta el miembro más joven de una congregación. Y por último, hablar de cristianismo genuino no es nada más
tener la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando digo autoridad de la palabra de Dios, no es decir que tiene autoridad en aquellos pasajes selectivos que me encantan y me gusta cuando oigo de las promesas de Dios. No, no es selectivo en la palabra de Dios. La coge toda, como dicen, de tapa a tapa y sabe que ella tiene autoridad sobre su vida, con las cosas que me gustan y aquellas que no me gustan también. Pero decía que lo último, hablar de cristianismo genuino, y esto es interesante también para su vida y para la mía. El cristianismo genuino no solamente se va a evidenciar por medio de la vida que tú y yo vivimos, sino también en el futuro. El cristianismo genuino garantiza un final seguro. Eso es cristianismo. El joven rico se retiró triste, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una necesidad, él quería heredar vida eterna y dice que se retiró triste porque él escogió la riqueza y no a Dios. El cristianismo genuino garantiza un final seguro, un final victorioso. No hay tal cosa de cristianismo sin Cristo. No creo que en el cielo existan distintos departamentos donde están los que profesaron un cristianismo, pero siguieron siendo mentirosos, siguieron siendo ladrones, siguieron viviendo en adulterio. No existen esos departamentos en el cielo. En el cielo solamente entra aquel que ha sido lavado por la sangre poderosa de Jesús. Nuevas criaturas. Nada impuro, dice la Escritura, heredará el reino de los cielos. ¿Está usted seguro de ser un hijo de Dios? No sé cuánto tiempo puedas tener de estar metido en una religión. No sé qué tanta participación puedas tener en una religión. No sé qué tan bueno usted se pueda autodenominar. No sé si eres un predicador, si tienes un cargo de liderazgo en una iglesia, si eres un músico, si eres maestro, si eres formador de jóvenes o de niños. Pero sí quiero hacerte una pregunta. ¿Estás 100% seguro de que tienes vida eterna? Si no es así, creo que Dios está usando estos canales para llevarte el mensaje de salvación, de buenas nuevas. Acepta a Jesús donde sea que te encuentres. No necesitas que caiga un rayo como señal para entender que Dios te está hablando. Acepta a Cristo como único y suficiente Salvador. Y una vez que lo aceptes, aprende a andar en vida nueva. Los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos un gran privilegio. Ya tenemos salvación, pero tenemos una gran responsabilidad. Y es a través de nuestro estilo de vida que las personas puedan ver que estamos siguiendo los pasos del Maestro. Viva como un hijo de Dios. Que el Señor me los bendiga.